Un saludo trader, bienvenidos a un nuevo video de análisis con Mariano. En el video de hoy vamos a estar hablando de un tema que se está tocando muchísimo en este último tiempo, sobre todo en los mercados financieros, ¿ok? Se habla de si estamos en un momento de recesión, en una crisis, en una caída. Claramente estamos en un momento bajista del mercado, en un momento que el mercado no para de caer, pero no quiere decir que estemos en una crisis. Vamos a estar hablando hoy de las recesiones. ¿Estamos realmente en un momento de crisis y de recesión a nivel mundial? En el video de hoy vamos a estar explicando qué es una recesión, cómo se ve afectado en los mercados financieros y en las economías mundiales y obviamente vamos a responder la gran pregunta. ¿Estamos en una recesión en este año 2022? Quédate hasta el final y descubrirlo. La palabra recesión ha sido una de las palabras más utilizadas por los economistas en los últimos años, reemplazando términos como recuperación económica y aumento del PBI. Esta tendencia preocupa a todos los participantes del mercado, ya que las recesiones afectan a todos, desde las mayores empresas del mundo hasta el pequeño comerciante o trader que puede llegar a estar operando en los mercados financieros como day trader, ¿ok? E incluso, obviamente, al consumidor del mercado. Todos nos vemos afectados por una recesión. Sin embargo, por muy malas que sean las recesiones, son realmente una parte natural de la economía del mercado. Básicamente, sin ellas prácticamente no podemos experimentar ningún auge económico. Así que hoy vamos a hablar sobre qué es una recesión y por ahí vamos a estar empezando con este video. Según la definición, una recesión es un descenso notable y prolongado de la actividad económica, generalmente extendida básicamente a una o varios tipos de economías del mundo, ¿okay? No de un solo país, sino en general. La contracción económica suele comenzar en el punto más alto de un ciclo del mercado y termina en un punto más bajo. ¿Ok? Después le sigue de nuevo un periodo de expansión económica, por lo que una vez más la recesión puede ser algo bueno si se mira lo suficientemente lejos, es decir, se vea realmente el vaso medio lleno, por decirlo de alguna manera. Los factores económicos, financieros o psicológicos pueden desencadenar una recesión. Así que hay muchas cosas que pueden causarlas. Podemos pensar en la recesión como una forma en la que el mercado corrige los desequilibrios resultantes de un auge económico o una sobreextensión en el mercado. Estas breves fases correctivas sirven como un, entre comillas, reinicio para la economía, ¿bien? Y que pueda seguir creciendo en el futuro, ¿ok? Reinicia otra vez ese movimiento alcista que estaba teniendo, por ejemplo, para volver a tener esos movimientos al alza. En ese sentido, las recesiones pueden considerarse incluso saludables para el mercado. Un estado de recesión afecta a todas las partes económicas. En ellas disminuyen factores claves como el mercado y la producción económica. La demanda de los consumidores, por ejemplo, también se ve afectada. El empleo, la actividad inversora y la lista es bastante amplia. Se dice que una recesión suele provocar una caída del Producto Bruto Interno de un 2%. ¿Ok? Ya se empieza a evaluar como una posible recesión. Pero los periodos severos de recesiones económicas pueden llevar a un descenso de hasta el 5%. Bien, las recesiones no son tan comunes, así que si tienen, digamos, miedo, esta es una buena noticia, porque no es tan común tener recesiones o recesiones tan prolongadas. En el caso de las principales superpotencias económicas a nivel mundial, las recesiones ocurren realmente una vez cada década. Es una forma estadística, ¿ok? Como máximo se van a producir cada década de una potencia mundial. Bien, la historia del mercado conoce periodos sin recesiones que han durado más de 25 años. Un estado de recesión puede durar desde unos pocos meses hasta un par de años. Según su origen y gravedad, todo esto va a influir en la duración de una recesión.
Por ejemplo, la recesión media en los Estados Unidos a partir del año 1857 ha durado 17 meses. Las 6 recesiones desde el año 1980 han durado menos de 10 meses en promedio. Los países recurren a diversas políticas fiscales y monetarias para limitar el riesgo de recesión. Estas pueden incluir recortes de los tipos de interés para garantizar el acceso a los fondos y apoyar la economía, estímulos fiscales en forma de flexibilización cuantitativa y otras muchas opciones. Comparemos las recesiones con la depresión, ¿okay? Las depresiones. Empecemos por las depresiones que tenemos aquí del lado derecho, ¿ok? Las depresiones económicas son recesiones profundas y duraderas, mientras que las recesiones que tenemos aquí del lado izquierdo, bien, mientras que las recesiones provocan un declive económico. Las depresiones conducen a una caída brusca de la economía, donde el mercado está en caída libre, no tiene freno, ¿ok? Podemos ver las depresiones como un primo malvado de las recesiones, que causa el caos en los mercados y las economías globales y pueden tardar décadas en recuperarse. Para ponerlo en perspectiva, hablemos de algunas cifras. La recesión del año 1937 a 1938 en los Estados Unidos fue una de las más graves de la historia y causó una caída del 10% del Producto Bruto Interno, del PBI, y un descenso del 20% en las tasas de empleo. En comparación con la Gran Depresión, la peor crisis de la historia, que causó una caída del 33% en el PBI y un desplome del 80% de la bolsa, y además una tasa de desempleo que llevó al 25%. Se necesitó casi una década para que el mundo se recupere de esta Gran Depresión. Una recesión puede convertirse en una depresión si el descenso de la producción económica comienza a descontrolarse y alcanza proporciones masivas. Este declive que se ha, digamos, se autoperpetúa suele ser el resultado de varios acontecimiento de crisis que ocurren simultáneamente, lo que puede interferir en el efecto, digamos, del efecto devastador en cualquier economía, ¿ok? Los economistas no tienen un conjunto de medidas exactas para definir si la economía está en recesión o en depresión. Más que una ciencia exacta, se trata de un juicio de valor, por decirlo de alguna manera. Cuando la recesión económica es más grave y dura más tiempo, se considera entonces una depresión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas conclusiones suelen hacerse en retrospectiva, por lo que la magnitud total de la crisis económica es conocida y tenemos más datos cuando ya está pasando, cuando está finalizando. No obstante, cabe señalar que la economía podría considerarse en estado de depresión si el PBI cae más de un 10% durante un periodo prolongado. Un caso similar en la historia moderna fue a principios de los años 90 en Finlandia, cuando la economía se contrajo un 14%. Así que hablemos de la inflación frente a la recesión. La inflación es la tasa de aumentos de los precios en un periodo de tiempo determinado. La inflación no es mala en sí misma. De hecho, siempre está presente en la economía, pero normalmente se mantiene en niveles bajos o controlados, alrededor de, digamos, el 2%. ¿Ok? Cuando se eleva, digamos, al 5, al 10% o más, incluso en algunos países, y se mantienen esos niveles durante un periodo prolongado, entonces comienza a afectar significativamente el poder adquisitivo de ese país. Cada unidad monetaria empieza a, digamos, a comprar cada vez menos bienes y servicios, lo que se traduce en un mayor costo de vida para el consumidor medio. Existe un fuerte vínculo entre la inflación y la recesión. Por lo general, cuando la economía está en recesión, la inflación casi siempre es elevada, es muy alta.
En algunos casos puede superar el 10% o el 15% y mantenerse en esos niveles durante largos periodos de tiempo. La inflación también puede indicar el comienzo de una posible recesión. Por lo general, cuanto más tiempo se mantiene la inflación alta, mayor es la posibilidad de que se produzca una recesión. Por ejemplo, un aumento de precios en el petróleo suele ser un presagio de aumentos de la inflación, ya que lógicamente aumentan los precios de los bienes y servicios de todo el mundo. Esto afecta el poder adquisitivo y puede llevar a una disminución de la demanda agregada. Los gobiernos tienen diferentes medidas para controlar la inflación, incluyendo políticas monetarias y fiscales como la subida de tipos, como ya hemos mencionado. ¿Ok? Sin embargo, el proceso es muy delicado, ya que si estas medidas se aplican en exceso, pueden reducir las demandas de bienes y servicios. Si esta caída, digamos, de la demanda es grave y se mantiene durante el periodo prolongado, pueden desencadenar una recesión. Ejemplos como este nos van a ayudar a entender a la recesión entre la recesión y la inflación. Sin embargo, cabe señalar que la alta inflación no es precisamente un indicador de una posible recesión. Ojo con eso. Puede generar una posible recesión, pero no quiere decir que una inflación termine en una recesión. Frecuentemente la inflación puede aumentar debido a precios repentinos y si su efecto se controla a corto plazo, es poco probable que se produzca una recesión. ¿Okay? La pregunta que todo el mundo se hace, ¿okay?, hoy en día en los mercados a nivel mundial es, ¿estamos en recesión? Bueno, bien, para responder esta pregunta debemos centrarnos en los factores que determinan si la economía entra en una fase de recesión. Y esta es una tarea relativamente complicada. La cuestión de cómo definir si una economía está en recesión ha provocado intensos debates durante muchos años, ¿ok? Pero muchos años. Y los economistas todavía no han llegado a una respuesta definitiva. Una de las formas más comunes de determinar si la economía está en recesión es observar la caída del PBI. Si la producción económica cae 2 trimestres seguidos, se puede considerar que la economía está en recesión. Es una forma de medirlo, una forma teórica de medirlo, ojo. Muchos países y destacados economistas utilizan esta métrica como base de sus modelos de previsión de una posible recesión, que además se complementan con otras variables. Por ejemplo, muchos también siguen parámetros económicos claves como la renta real y el empleo, la producción industrial, la demanda de los consumibles, los niveles de ventas al por menor y otros. La combinación de todos estos factores ayuda a obtener una imagen más precisa. Por lo contrario, también pueden ser muy engañosos si se utilizan por sí solos. Si digamos, sin la presencia digamos, de las dos caras de esta moneda. Bien, por ejemplo, los niveles de desempleo suelen seguir siendo bajos incluso después de que la economía se ha recuperado y ha empezado a crecer de nuevo. Por lo tanto, si se mira solo ese nivel de desempleo, podríamos estar en un error, ¿ok? Se podría obtener una imagen, digamos, inexacta cuando la economía está realmente creciendo nuevamente. Pero los niveles de desempleo aún no se han, obviamente, recuperado en su totalidad y quizás si la economía empiece a ver algo de crecimiento. Por eso, la mejor manera de definir si la economía está en recesión es observar los datos y controlar todo, desde el Producto Bruto Interno hasta el mercado laboral, el gasto de los consumidores y de las empresas y la producción industrial. Y obviamente los ingresos de ese propio país. Esto es lo que hace la Oficina Nacional de Investigación Económica, también conocida con sus siglas NBER. Y digamos que el árbitro oficial de la recesión, que es el árbitro oficial de la recesión, es el investigador que está controlando continuamente eso desde el año 1978. Mira la curva de rendimiento invertida en otra forma fiable de predecir las recesiones. Desde el año 1955 ha identificado correctamente las 10 recesiones que se produjeron en los Estados Unidos.
Por eso es importante prestar atención a la curva de rendimiento invertida. Entonces, básicamente, se avecina, entonces la pregunta sería, ¿se avecina una recesión en el año 2022? Bueno, nadie puede decirlo o predecirlo con seguridad, pero podemos mirar los indicadores de recesión y tratar de interpretar lo que nos dice sobre el estado actual de la economía mundial. Y según muchos indicadores de recesión basados en la NBER, ¿ok?, de este árbitro que controla estos indicadores, actualmente la economía estadounidense no estaría en recesión. La mayoría de estos indicadores están marcando una tendencia positiva, lo que significa que la recesión sigue siendo poco probable por ahora. Sin embargo, eso no significa que lo estemos haciendo de forma excelente y no significa que no vaya a llegar esta posible recesión. Al mismo tiempo, el índice económico del líder en Estados Unidos público por digamos que puede llegar a advertir este tipo de sobrevalor, ¿ok?, o que puede llegar a tener un mayor riesgo de recesión a corto plazo en la actualidad. Bien, podríamos llegar a empezar a tener indicios de una posible recesión. Y estas señales también provienen del indicador de recesión de Wall Street. La curva de rendimiento, que actualmente es la más invertida en décadas, básicamente las cosas son muy contradictorias en este momento. ¿Okay? Señales, digamos, contradictorias similares provienen también de la economía de la Unión Europea, donde el rendimiento económico es inestable, mientras que la inflación está alcanzando nuevos máximos. ¿Okay? Entonces eso puede, obviamente, a nivel mundial empezar a influir. Por lo general, las economías pueden mostrar signos de debilidad meses antes de que comience una recesión, lo que significa que una recesión podría estar a punto de producirse, o por lo menos no se puede descartar por completo por ahora. En últimas instancias, que estemos o no en recesión va a depender de a quién se le pregunte, ¿ok?, y de los indicadores que están observando. Si están interesados en leer sobre alguna de las mayores y más recientes recesiones de la historia hasta la fecha, estas son algunas que tenemos en esta lista, ¿ok? No vamos a dedicar demasiado tiempo a ellas porque cada una de ellas podría tener un video eterno dedicado a cada una, ¿ok? Pero en esta lista, la primera es la recesión del año 1873, conocida como la Gran Depresión. La razón por la que se conoce como la Gran Depresión es porque duró 23 años y algunos la consideran la Gran Depresión original. Luego está la recesión del año 1937 a 1938, seguida por la recesión causada por la OPEP, ¿okay?, en el año 1973, que se explica por sí misma. Y finalmente tenemos la crisis financiera mundial a nivel mundial, que se conoce como la Gran Recesión, también conocida como el colapso de la burbuja inmobiliaria del año 2007 a 2009. Bien, y por último, la que todos nos molesta y nos resulta demasiado familiar, que pasó hace muy, pero muy poquito, ¿ok?, que afectó a gran cantidad de personas a nivel mundial y que realmente se dedicó mucha información, es la recesión que se sufrió a causa del COVID en el año 2020. En resumen, bueno, si estamos en una recesión o no estamos en una recesión va a terminar de depender a quién se lo pregunten y cómo esa persona lo está evaluando, qué tipo de indicadores están evaluando para determinar si sí estamos en una recesión o si no estamos en una recesión. Lo importante que entiendan es que una recesión tampoco es tan grave. Obviamente no nos vayamos al extremo de la Gran Depresión que duró tanta cantidad de años, ¿ok? No nos vayamos a ese extremo porque aún no lo estamos. Pero en este momento del mercado, esta pseudo recesión que podemos llegar a estar teniendo, está generando que muchos activos, que muchas acciones en el mercado bursátil estén a precios que hacía mucho, pero mucho tiempo que no estaban. Es decir, está provocando un momento de oferta en los mercados donde podemos llegar a tener la posibilidad de comprar activos, de comprar acciones
a precios muy, pero muy económicos. Entonces, vamos a caer en esa frase de que las crisis son oportunidades, pero realmente es cierto. En este momento de caída de los mercados financieros, donde no para de caer, estamos obteniendo precios muy, muy económicos que podemos llegar a estar aprovechando, no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo. Porque recuerden, toda recesión, toda crisis que tuvo su caída, también tuvo un momento de un nuevo auge, ¿ok? Porque la economía, porque las empresas están creadas para crecer y para crear riquezas. No se van a mantener en una recesión. Entonces, estén preparados porque en el momento menos indicado, el mercado comienza a recuperar esa fuerza, ese interés alcista y no se lo pueden perder. Así que espero verlos surfeando la nueva ola que se puede llegar a ver. Nos vemos en los mercados. Éxitos. Chau, chau.